de normas jurídicas que se establecen en la relación entre los trabajadores y empleados. Es una serie de preceptos de orden público y legal que se basa en la premisa de asegurar que trabaje en pleno desarrollo como persona. En toda relación de trabajo existe un patrón y un trabajador, y es muy importante que ambas partes conozcan sobre esto. En esta ocasión nos enfocaremos más en el patrón. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, así como también hay... Pero, ¿por qué es importante que el patrón conozca las leyes laborales? Esto es porque una relación de trabajo es indispensable conocerlo para evitar alguna sanción o multa por falta de conocimiento. Y como se sabe, al contratar trabajadores como patrón se deben asumir diferentes responsabilidades. Por ello, la importancia de conocer las obligaciones principales que nacen de la relación laboral es que tienen un solo frente a sus propios trabajadores, por lo que ignoran o minimizan la importancia de la responsabilidad que marca la ley. Puede generar falta de compromiso y baja productividad en cualquier... Cumplir con las obligaciones patronales básicas puede ser una cuestión sencilla y se traduce en grandes beneficios, como la mejora de la relación de trabajo con los empleados. Pero, ¿cómo nace la relación individual de trabajo? Pues es el acto que le da origen la prestación de un trabajo personal a una persona mediante el pago de un salario. Sin embargo, para que esto ocurra se debe de contar con un contrato. ¿Pero qué es un contrato? Bueno, un contrato es un acuerdo entre el empresario y el trabajador, mediante el cual el trabajador se obliga a prestar servicios por cuenta ajena y bajo el poder de dirección del empresario. Existen dos tipos de contrato, los cuales son contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, es decir, de planta, y contrato de prestación de servicios profesionales indeterminados. Participación del patrón en utilidades de la empresa. Primero tenemos que entender, ¿qué es el reparto de utilidades? El porcentaje que el patrón tiene que repartir es el 10% de las utilidades de la empresa, con respecto al servicio que se dé dentro de la misma. Estas utilidades se deben repartir en el término de los 60 días que se refiere al artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo. Comienza a correr a partir de que la empresa presente la declaración normal del ejercicio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como también el impuesto sobre la renta. Señala como obligación del patrón presentar su declaración dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio. Obligaciones del patrón. El patrón tiene que conocer todas sus obligaciones que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 132. Como ejemplo está una obligación que es proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores. En cuanto a las sanciones, el patrón tiene que conocerlas. Estas se encuentran en los artículos 994, 995 y 1004. Otras de las obligaciones del patrón es el Infonavit. Inscribirse como patrón. Tiene que inscribir a todos sus trabajadores expresando su salario diario. Realizar pago del 5% sobre el salario de los trabajadores. Este pago formará parte de la subcuenta de vivienda de cada trabajador. Descontar a los trabajadores de su salario. El pago destinado al pago de su crédito y entregarlo a las unidades del Infonavit. Permitir las inspecciones que realice el Infonavit. Capacitación. Otra de las obligaciones del patrón es la productividad, formación y la capacitación de sus trabajadores. La Ley Federal del Trabajo establece que los patrones tienen la obligación de brindarles a todos sus empleados la capacitación y el adiestramiento en su trabajo que les permite elevar su nivel de vida, competencia laboral y su productividad. Para dar cumplimiento a la obligación, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación se proporcione a estos dentro de la misma empresa o fuera de ella, recibiéndolo de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados. Las personas anteriormente mencionadas, que son las que imparten las capacitaciones, deberán estar autorizadas y registrados por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Asimismo, con la reforma laboral se obliga a las empresas con un número mayor a 50 trabajadores a formar comisiones mixtas y capacitación, adiestramiento y productividad integradas por el igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones. En los tiempos que corren con la coyuntura actual, la economía de muchas empresas se ha visto deteriorada,
llegándose a situaciones en las que el mantenimiento de la relación entre el empleador y el trabajo se antoja verdaderamente complicada. Dejando a un lado si estas situaciones se producen de manera dolosa, por desconocimiento o por imposibilidad económica, es el trabajador quien padece los incumplimientos por parte del trabajador y debe reaccionar frente a ellos. Antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento, se debe, siempre que sea posible, llegar a un acuerdo entre las partes, puesto que al empresario le interesa continuar su actividad y al trabajador mantener su puesto de trabajo. El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores enumera las causas de resolución del contrato laboral a instancia del trabajador, dejando una cláusula abierta en la que tendrían cobijo legal las reclamaciones contra cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41 de la presente ley, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados. El citado artículo en su primer párrafo establece de manera expresa como causa justa para el que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo cuando no existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador. Estas modificaciones son las referentes a la jornada del trabajo, al horario y a la distribución del tiempo de trabajo, al régimen de trabajo a turnos, al sistema de remuneración y cuantía salarial y al sistema de trabajo y rendimiento. Reiteramos que, para que el juez considere justificada la extinción del contrato laboral, los incumplimientos en cualquiera de sus variantes deben ser considerados graves. La consecuencia que se prevé, además de la extinción de la relación laboral, es la indemnización con los mismos efectos de un despido improcedente, contabilizándose a 45 días por año trabajado, los periodos de trabajo anteriores a febrero de 2012 y a 33 días el periodo de servicio posterior a esa fecha, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades. Por último, indicar que una vez extinto el contrato por esta vía, podrá solicitarse la prestación por desempleo si se han generado derechos suficientes para ellos, por considerarse situación legal de desempleo. A continuación, veremos algunas obligaciones impuestas al patrón respecto al trabajo de las mujeres. Número 1. Conceder a las madres trabajadoras un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto, con previa autorización escrita por el médico de la institución de seguridad social que le corresponda. Número 2. Conceder a las mujeres, en caso de adopción de un infante, un descanso de 6 semanas con goce de sueldo posteriores al día que lo reciban. Número 3. Conceder a las madres trabajadoras, en el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de 6 meses, 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos en un lugar adecuado e higiénico. Número 4. En los casos de descanso antes señalados, pagarán el salario íntegro a las madres trabajadoras. Número 5. Al regresar la trabajadora al puesto que desempeña antes del parto, siempre y cuando no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto. Las siguientes son sanciones que se le imponen al patrón al incumplimiento de lo antes mencionado. En el artículo 994 establece que de 250 a 5.000 veces el salario mínimo general al patrón que cometa cualquier acto de conducta discriminatoria en el centro de trabajo, al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de hostigamiento sexual en contra de sus trabajadoras. En el artículo siguiente, el 995, al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133 y las normas que rigen en el trabajo de las mujeres y de los menores, que se les impondrá una multa equivalente de 50 a 2.500 veces el salario mínimo general. En caso de tener un sindicato de patrones, la Ley Federal del Trabajo impone a los sindicatos las siguientes obligaciones. 1. Proporcionar los informes que soliciten las autoridades del trabajo. 2. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un término de 10 días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañados por un duplicado, copia autorizada de actas respectivas. 3. Informar a la misma autoridad cada 3 meses, por lo menos, de altas y bajas. En los contratos colectivos de trabajo, la Ley Federal establece como obligación al patrón
que debe celebrar el contrato colectivo con sus trabajadores, en caso de que estos se encuentren sindicalizados, y les otorga el derecho a los trabajadores de emplazar a huelga al patrón en caso de que este último se niegue a celebrar dicho contrato.